Hola amigos de YouTube, aquí nuevamente con un tutorial muy interesante. En el día de hoy vamos a hablar de orina, análisis de orina. ¿Cuántas veces les habrán pedido este tipo de análisis? Así que hoy vamos a hablar de la importancia, de los cuidados que hay que tener para que todo salga bien, o lo más real posible. Bien, ante todo vamos a hablar un poco y vamos a explicar de dónde viene la orina. La orina se forma en los riñones, ¿sí? Por aquellos que no lo saben, los riñones es un órgano par, tenemos dos, y son un filtro de nuestra sangre. La sangre, cuando pasa a través de los riñones, digamos que va a dejar todo lo que no necesita. Y el resultado de esa filtración es un líquido que se llama orina. Entonces, ¿qué es la orina? Bueno, la orina es aquel líquido que se forma en los riñones. Contiene materiales de desecho y agua, principalmente. Cuando hablamos de agua estamos hablando de más del 90% del líquido es agua. Se forma con el objetivo de mantener el equilibrio hidrosalino y el pH en nuestro organismo. Digo esto porque, como les decía, lo que el cuerpo no necesita, el agua que no necesita, la va a expulsar. Las sales también, y también aquellos desechos tóxicos. Las sustancias tóxicas, como por ejemplo la urea o el ácido úrico, se van a ir por la orina, ¿sí? Hay otros tóxicos que se van por la materia fecal, por las heces o por el sudor, pero puntualmente hoy estamos hablando de la orina. Y a su vez eso ayuda a mantener el correcto volumen de nuestra sangre, ¿sí? Para regular la presión y para regular el pH también. El pH de nuestra sangre oscila entre 7,35 y 7,45. No permite más fluctuaciones, es muy delicado. Bueno, la formación de orina hace de que ese pH se mantenga en el rango normal, el pH de nuestra sangre, ¿sí? Así que por todo lo expuesto, la importancia de que se forme bien la orina es crucial. ¿Cuál es la muestra de orina que debemos llevar al laboratorio? Bueno, la de elección es la primera orina de la mañana, es la mejor porque es la más concentrada. Toda esa orina que estuvimos reteniendo durante la noche mientras dormíamos, bueno, la mayoría de las sustancias y de los metabolitos van a estar en una correcta concentración para que se midan bien en el laboratorio. Si no se puede obtener esta primera orina de la mañana, se recomienda una que tenga una retención de 3 o 4 horas mínimo, es decir, desde la última vez que se orinó, que estén por lo menos unas 3 o 4 horas reteniendo la orina para que se vuelva a formar, ¿sí? Para que se vuelva a formar. Bien, ¿cómo recolectamos la orina? Bueno, la mejor recolección es por la técnica del chorro medio, es decir, el primer chorro, la primera parte de la orina del líquido se descarta en el inodoro, no la vamos a utilizar porque puede salir, digamos, algo no muy limpia, ya que en la uretra hay cierta contaminación bacteriana, entonces es lo mejor la técnica del chorro medio. Y si previamente se higienizan la uretra, la zona genital, la uretra, vamos a obtener una orina un poco más pura, ¿sí? Pero por este motivo la mitad de la micción, más o menos por la mitad, juntamos una pequeña cantidad en un frasco que esté bien limpio y bien seco, ¿sí? Esos frascos se consiguen en cualquier farmacia o en los mismos laboratorios, nos dan el frasco correcto, ¿sí? Y tiene que ser una tapa rosca que cierre bien porque hay que evitar que se pierda material, si no, bueno, sería un desastre, se nos va toda la orina. Bien, entonces con un frasco perfectamente limpio y seco es suficiente. ¿Qué pasa si nos piden orina para un urocultivo? Es distinto. El urocultivo, el médico lo indica cuando en la primer orina que llevamos al laboratorio se detectaron bacterias, a lo cual le llaman bacteriuria, ¿sí? Quiere decir una cierta cantidad de bacterias en orina. Bueno,
recién ahí nos piden el urocultivo. Y el frasco esta vez no va a ser solamente limpio y seco, sino que va a tener que ser estéril. Ustedes saben lo que significa estéril. Estéril es aquel instrumento o frasco en este caso que no tiene ninguna bacteria, porque de lo contrario se contaminarían nuestras bacterias con otras que andan pululando por el aire, etc. Así que para un urocultivo tiene que ser un frasco estéril. Y también por la técnica del chorro medio preferentemente, y ahí sí, previa higiene de la zona genital. ¿Cómo está formada la orina? Bueno, la orina está formado por un lado por la parte química, podríamos decir, por el agua en un 95%, y una sustancia que está muy abundante es la urea, que es un desecho tóxico, como les dije. La sangre no lo necesita, se forma en la sangre, pero lo expulsamos a través de la orina. Algunos electrolitos como sodio, potasio, fluoruros, puede haber fósforo también, ácido úrico, creatinina, que es una sustancia que también es tóxica si se acumula, viene de la degradación de las células musculares, y puede ser algunas hormonas esteroideas también. Células, puede haber células, generalmente no hay, pero a veces podemos encontrar algunas células epiteliales, que son aquellas células de descamación del epitelio de la uretra, en la zona donde va a salir la orina. Escasos leucocitos. ¿Qué son los leucocitos? Son glóbulos blancos, ¿sí? No tiene que haber, pero podría haber 1 o 2 por campo microscópico, no habría problema. Y hematíes, no tiene que haber, pero si se encuentra uno por campo, tampoco es grave. ¿En qué consiste el análisis de orina? El análisis de orina se separa en dos partes. Por un lado el físico-químico y por otro lado el sedimento. En el físico-químico vamos a evaluar algunos parámetros como el color, el aspecto por un lado. Lo ideal es una orina limpia, no turbia, y la parte química por otra. Bien, el sedimento, bueno, eso se obtiene en laboratorio cuando las orinas se disponen en sendos tubos de ensayo, se centrifugan con una máquina, una centrifugadora, y se va a formar un sedimento abajo. Se descarta todo el líquido y los bioquímicos analizamos el sedimento, ¿sí? Al microscopio. ¿Qué vamos a ver? Bueno, se pueden ver, como yo les decía antes, algunas células epiteliales, 1 o 2 leucocitos por campo y prácticamente ningún o un hematíe por campo. Algunos cristales no patológicos como el oxalato de calcio. Hay muchos tipos de cristales, no tantos, pero hay varios y hay que tenerlos en cuenta. Bueno, en el post escrito yo les he hablado de los cristales. Análisis físico. Bueno, como parámetro físico vemos normalmente el color. Una orina normal es un color amarillo, ámbar. Ámbar es un tipo de amarillo. Todos hemos visto nuestra orina, sabemos el color que más o menos tiene y debe ser transparente. En ciertas situaciones, bueno, podemos ver un aspecto turbio o un color diferente. Por ejemplo, cuando hay sangre, un color rojizo. Acá ven en la imagen de la derecha una orina con hematuria. Hematuria significa hematíes, que son células sanguíneas, los glóbulos rojos, en sangre. Pero no se confundan, hay algunas dietas donde también se puede ver este color. Por ejemplo, alguien que come remolacha muy seguido puede llegar a dar este color. O hay medicamentos que alteran el color a rojo o termina azul. Es increíble, pero es así. Así que si ustedes ven un color anormal, esperen a los resultados laboratorios, no se apuren. ¿Qué se analiza en la parte química? Bueno, la glucosa es el azúcar de la sangre. No debe haber glucosa en orina, ¿sí? El pH, se mide el pH, que debe oscilar entre 5 y 6. El pH de la orina es levemente ácido. Proteínas no debe haber en orina, pero bueno, hay que ver si hay. Si hay, es una situación anormal. Cetonas, bilirrubina. La bilirrubina viene del hígado, tampoco debe haber. Hemoglobina viene de la sangre, tampoco debe haber. Urobilinógeno se puede encontrar en un cierto nivel, es una sustancia de desecho a nivel hepático que se forma en el hígado. Y la densidad tiene que oscilar entre 1015 y 1020 más o menos. Recuerden que la densidad del agua es 1000 o 1 gramo por mililitro. Y la orina prácticamente es agua, pero es agua con otras cosas más. Por eso la densidad sube de 1000, no es 1000, ¿sí?
Bien, anormalmente que vemos en un análisis químico, bueno, glucosa, pueden haber una o dos o tres cruces. La parte química se analiza con unas tiras reactivas y en los informes pueden haber como trazas o varias cruces. Mientras más cruces, hay mayor cantidad y es peor. Proteínas, no debe haber proteínas, no debe haber hemoglobina, que es de la sangre, y tampoco nitritos. Si hay nitritos, es muy probable que haya bacterias. Un pH alterado de 7 o más, por ejemplo 8, es alcalino. La orina no debe ser alcalina. Cuando es alcalina, generalmente está asociado también a un proceso bacteriano. Y las densidades mayores a lo normal, como les decía, ¿sí? Mayor a 1020. El sedimento, anormalmente, ¿qué no tendríamos que ver en un sedimento? Leucocitos, porque los leucocitos son índice de infección urinaria, por ejemplo. Pueden haber 10 por campo, 15, 20 o campo cubierto, ¿sí? Hematíes, no debe haber muchos, tampoco. A veces hay campo cubierto de hematíes, lo cual significa que hay una pérdida, hay una hemorragia cerca de la uretra o a nivel renal. O en las mujeres, cuando están en la menstruación y obtienen una muestra de orina, es muy probable que salga con algo de sangre, lo cual no significa una patología, sino un estado fisiológico. Cilindros, los cilindros son formaciones proteicas, es decir, en aquellas orinas donde hay proteínas, se forman cilindros. Los cilindros se forman, si ustedes ven la anatomía del riñón, cerca de la pelvis de los riñones, en los túbulos colectores, en esa zona. Por eso tienen forma de cilindro. O sea que si vemos cilindros en orina, debemos pensar que el problema está a nivel renal. Hay varios tipos de cilindros, no se asusten. Por ejemplo, los cilindros hialinos son, no digo que sean sanos, pero no son patológicos, ¿sí? Son los más livianos. Pero si vemos cilindros serios o grasos, estamos hablando de una insuficiencia renal crónica avanzada. Es muy feo el cuadro, muy grave. Si hay cilindros eritrocitarios o leucocitarios, bueno, tampoco es tan grave, pero es para tener muy en cuenta y hay que recibir tratamiento adecuado. Porque a medida que aumentan los leucocitos, obviamente se puede formar un cilindro con leucocitos, que son cilindros leucocitarios. O, si es con hematíes, cilindros eritrocitarios. Cuerpos ovales grasos tampoco es buen síntoma, está asociado a algunas insuficiencias renales. Y algunos cristales, como ya les había dicho previamente, ¿sí? Bueno, no hay mucho más para hablar. Esto fue muy básico, El análisis de orina se puede hablar con mayor profundidad, pero es para que ustedes entiendan, interpreten bien, cuando lean un resultado, qué es lo que no se tiene que ver, qué es lo normal, qué es lo anormal. Así tienen más herramientas para preguntarle al médico y no preocuparse tanto, ¿sí? Bueno, acá les dejo mi sitio www.quimicayalgomás.com. Dejen sus comentarios en el video y pueden visitar el sitio. Bueno, eso es todo. No se queden con dudas y les mando un gran abrazo.